Saludos estudiantes, espero que estén muy bien. Pues aquí cumpliendo con nuestra primer videoconferencia de investigación de mercados, pues donde abarcaremos en sí el trabajo que se tendrá que realizar para este semestre. Entonces, ¿qué tenemos acá? Como bien ya habíamos hablado en otro momento, pues obviamente por equipos pues tendrán que analizar pues un proyecto en, ojalá, alguna de las empresas donde trabajan. ¿Por qué sería interesante en alguna de las empresas donde ustedes trabajen? Pues porque tendríamos más información y pues en efecto la investigación de mercado estaría mejor sustentada, ¿cierto? De no encontrar, digamos, algún tema específico como tal para analizar en una de sus empresas, pues ya miraríamos qué se puede hacer, ¿cierto? Entonces aquí, como pueden analizar en sus pantallas, tenemos las fases del proceso de investigación de mercados, que consta de tres fases generales. La primera, de diseño, donde tenemos la formulación del problema, pues como bien veníamos hablando ahorita, definir en la organización, pues qué será susceptible de investigar, ¿cierto? La disminución de las ventas, sacar un nuevo producto al mercado, ojo, hasta con el cliente interno puedo hacer una investigación de mercados, yo qué sé, para mejorar las condiciones laborales, o sea, pueden haber muchos aspectos pues para analizar. Si bien pues obviamente la investigación de mercados estará más enfocada eh, hacia los consumidores, pues las empresas también tienen unos clientes internos, ¿cierto? Y pues también sería interesante pues analizarlo de ser el caso. Listo, tenemos un segundo aspecto que es la determinación del diseño, tenemos exploratorio y concluyente, como bien vemos el exploratorio pues de eso se trata, ¿cierto? Explorar unos aspectos o características particulares de algún problema. Es decir, me dará algunas características generales de lo que yo quiero saber sin puntualizar en algo en particular. Mientras que la concluyente, pues como su nombre lo dice, pues concluye ese algo que yo quiero definir, ¿cierto? Ya sea que me lo describa o ya sea que me defina qué lo causa. Este pues es, digamos, al menos el más utilizado para la mayoría de investigación de mercados, ya que pues, la mayoría pues quiere definir o concluir un aspecto en particular. Tenemos la preparación, que es la información necesaria pues para realizarlo, pero miren que ya se viene, digamos, construyendo desde el primer punto. En este entonces, ¿cuál será la información necesaria? Ahorita más adelante vamos a determinar que existe entonces información secundaria, primaria, bueno, y cómo se puede dar esa información. El método de obtención de esa información, como lo hablamos en la primera tutoría, puede ser a través de la observación, de la entrevista, cuestionario o encuesta, como al menos tenemos en este caso, que es como la más común, pero se puede dar a través de otras metodologías, ¿cierto? Tenemos el diseño de cómo se va a dar ese método y pues este que es como el del ejemplo, el cuestionario, pues cuántas preguntas vamos a tener, 10, 20, 30, pero en efecto lo interesante no es que sea el mayor número de preguntas, sino que en efecto las preguntas que tengamos pues nos den la información que nos interesa, bueno, y que también no se nos vaya a convertir en un problema al momento de que tengamos que hacer ese procesamiento de la información, ¿cierto? Diseño de la muestra, que es donde, digamos, vamos a definir de ese mercado que vamos a analizar, pues, cuántas encuestas debemos hacer, ¿cierto? O cuál va a ser el número de personas en realidad que debemos hacerlo. Después nos vamos a la búsqueda donde se realizará el trabajo de campo en términos de una planificación, preparación de los entrevistadores, realización como tal de la entrevista, control del trabajo en términos de qué, tiempos, cómo se va a ejecutar, quién va a ser el responsable de cada proceso como tal de ese trabajo de campo. Después nos vamos para el análisis, que es el procesamiento de información. Tenemos que edición, codificación, diseño de bases de datos, grabación y verificación, dependiendo cuál fue el método pues elegido como obtención de datos, ¿cierto? Sin embargo, pues obviamente van a haber
unas metodologías más sencillas que otras y pues como ya habíamos mencionado en la tutoría, pues nosotros trataremos de hacerlo a partir de la encuesta, la que se hace en Google Docs, pues que es, digamos, un medio más fácil y de recolección también, pues digamos como más dinámico, ¿cierto? Ya que este, pues no solamente permite ejecutar las encuestas o los cuestionarios de forma más fácil, sino que también en términos de la tabulación y el análisis, pues nos facilita ese proceso, ¿cierto? Finalmente, llegamos a la comunicación del informe, entonces un informe escrito oral, yo creo que pues hasta allá llegaremos nosotros, donde vamos a determinar todo lo que sucedió durante la investigación de mercado, ¿cierto? Será interesante entonces definir los métodos de recolección de datos, que son los medios a través del cual se establece la relación entre el investigador y los informantes o unidades de análisis, ya sean que, lo que hablamos ahorita, el mercado, consumidores, cliente interno, proveedores, ¿por qué no? ¿Cierto? Listo, en términos de los datos, tenemos que un dato es una elaboración realizada por el investigador o por cualquier otro sujeto presente en el campo de estudio que recoge esa información, pues obviamente con propósitos que indagativos y para tomar decisiones posteriores con respecto hacia ese aspecto en particular. ¿Qué tenemos entonces en términos también de la recolección de los datos? Los medios que utiliza el investigador para registrar la información obtenida, ya ahorita mencionamos pues algunos, y llegamos entonces aquí lo que se necesita saber pues para hacer o realizar todo ese proceso. Como hablábamos anteriormente, entonces, exploración de la información. Primero, ¿quién es la empresa, cierto? ¿Cuál es la empresa donde se va a ejecutar? ¿Qué es lo que hace? ¿Para quién? ¿Por qué? Y pues, ¿cuál es el objeto de la investigación de mercados como tal? Entonces, de todo lo que es la organización, pues puntualmente, ¿cuál es el objeto de estudio que se realizará para esta investigación de mercados? Tenemos entonces que llegamos a lo que necesitamos o requerimos como información, pues para dar vía libre a la investigación. Tenemos dos aspectos puntuales que son la información disponible, por ende, por eso les decía que era bueno que fuera a partir de una empresa en la que ustedes trabajen, ya que tendríamos mayor información como tal de la investigación y la información de campo requerida, ¿cierto? Entonces, clientes, consumidores, proveedores, clientes internos, ¿quiénes son esas personas en particular que vamos a analizar? Tenemos diseño del estudio del mercado, que es a partir entonces de dónde se ejecuta y para qué o quiénes se va a ejecutar. En términos de eso se da entonces la recolección, procesamiento, análisis y los resultados del estudio. Esto articulado con ¿qué? Con los otros componentes de la formulación que ahorita vamos a analizar y vamos a ver cuáles son. Entonces, tenemos que la información puede estar sustentada a través de dos características o aspectos puntuales. Una es la información secundaria, que es la información que podemos encontrar en la empresa, en internet, en informes, en bibliotecas, o sea, la información que ya está dada y está estructurada a partir de unas personas, ¿cierto? Ahorita más adelante también vamos a profundizar en esos. Y tenemos la primaria, que es la información sobre la cual, digamos, la empresa quiere levantar, que en esta, digamos, en particular se basa en la investigación de mercado, ¿cierto? Tenemos entonces en términos de la información secundaria, información interna y externa. En términos de la interna, ¿quién tenemos? Bases de datos, informes de gestión de la empresa, estudios preliminares que ya se han hecho o investigaciones previas que se han hecho con respecto al tema en particular. Y tenemos la información externa, que como bien les comentaba ahorita, es la que encontramos por fuera, ¿cierto? Pero ya está estructurada, entonces guías, directorios, estudios, bases de datos, publicaciones de universidades, de empresas y demás, donde pueden estar estructuradas en publicaciones, páginas web, censos, información estadística, georreferenciada y demás, pues que podríamos encontrar como tal estructurada por fuera de la empresa, ¿cierto? Listo, tenemos que la información se clasifica de acuerdo a unos aspectos particulares. Tenemos entonces, según grado de elaboración,
Entonces, la que ya está lista y la que vamos a procesar, ¿cierto? Entonces, la que está lista generalmente suele ser ¿cuál? La secundaria. Y la que está para procesar, la primaria. Según fuentes comerciales, académicas, gubernamentales, internacionales y que está asociada a la información secundaria, ¿cierto? Según los medios, también asociada generalmente a la secundaria, entonces magnética, online, offline o que ya está impresa. Y pues los tipos de bases de datos que generalmente encontramos en las universidades, ¿cierto? Entonces bibliográficas, numéricas, textos y demás. Tenemos también entonces como información primaria, pues que es la que más nos interesa, al menos que vamos a levantar y ejecutar desde cero. Entonces tenemos la cualitativa que me determina qué o qué permite explorar, complementar, confirmar, validar y sustituir información que ya se tenía dada desde la organización, pero como bien se dice, ¿cuál? ¿Cierto? No me está definiendo datos numéricos que me permitan tomar unas decisiones particulares, mientras que la cuantitativa, pues, al menos complementa esa cualitativa y lo que hace es llevar a medir esas realidades y comportamientos que en efecto en la cualitativa, pues, queríamos comparar o determinar. Tenemos entonces que en términos de la información cualitativa y cuanti también, se puede determinar unos métodos, ¿cierto? Entonces tenemos los métodos directos e indirectos. ¿Qué tenemos en los directos? Las entrevistas o encuestas, como ya habíamos hablado, los grupos de enfoque, eh, reunión entre expertos también es otro, variantes como método Delphi, panel de expertos, bueno, el que hablaba y mencionaba ahorita, que entonces si bien podemos analizar o determinar todas de estos métodos que implican un contacto directo entre la persona que está ejecutando la investigación y pues en efecto la persona que está siendo analizada. ¿Qué tenemos en términos de los indirectos? Técnicas proyectivas. Estas técnicas permiten hacer el análisis de esa persona en particular o de ese mercado a partir desde otra perspectiva, ¿cierto? Porque, ¿qué dice, digamos, al menos los métodos indirectos? Que no siempre las personas a través de los focus groups o de las encuestas o las entrevistas, pues siempre me van a decir la verdad, que hay otra información también, digamos, objetiva que las personas no dicen o porque no lo quieren decir o porque ni siquiera lo saben, ¿cierto? Entonces, a través de estas técnicas de complementación, asociación, expresión y construcción, se determina saber, qué sé yo, cuál es, por ejemplo, de expresión. Cuando la persona se le pregunta sobre ¿usted con qué asocia el rojo? Entonces lo primero que se le ocurre a la persona, o con qué usted asocia esta marca, o lo primero que usted piensa en perfumes, ¿qué se le ocurre? ¿Cierto? Entonces, digamos, son técnicas que indirectamente me están preguntando cosas y pues de ahí también se sacarán sus propias conclusiones, ¿cierto? Tenemos entonces las técnicas de recopilación de datos, son procedimientos, mediciones o recopilación de datos obviamente válidos, fiables y objetivos para una toma de decisiones en particular, ¿cierto? Aquí me dicen para resolver una pregunta planteada de investigación, pero esa pregunta también pues obviamente me tiene que llevar a tomar una decisión en particular, ¿cierto? Listo. ¿Qué medimos, muchachos? Entonces hay un aspecto particular que, o al menos a través de estas características, se puede evidenciar como un paso a paso. Entonces me dicen, ¿qué mido? Conceptos generados en el pensamiento, ¿cierto? ¿Qué opinan las personas con respecto a cómo se comportan? ¿Por qué lo hacen o lo dejan de hacer? Entonces, definiciones expresadas a través del lenguaje, ¿cierto? Pero esto es expresado a través del lenguaje, miren que se puede dar en términos de los métodos directos o indirectos, ¿cierto? Listo, variables indicadores, expresiones de las magnitudes del hecho que se mide, entonces, ¿qué queremos saber? ¿Por qué dejaron de consumir, de comprar o por qué en efecto lo compramos? ¿Por qué nos gusta? ¿Qué le mejoraríamos o no?
Y pues como podemos ver al final, para evidenciar una realidad como tal sobre el producto, servicio y demás aspectos que quisiéramos saber, ¿cierto? Aquí tenemos un ejemplo en particular que me dicen entonces concepto, competitividad empresarial. Ya vamos a ver ahorita de quién es. Definición, capacidad de crecer en el mercado generando valores agregados. Ojo muchachos, hay aspectos muy particulares y es cómo crecemos en el mercado generando valor, ¿cierto? ¿Qué es la gerencia del valor? Empezando por ahí. Entonces podríamos decir, para una empresa generar valor, pues es generar ¿qué? Rendimiento económico como tal. ¿Cómo hago eso? Entonces podríamos decir a través de sus productos y servicios para que la gente, pues en efecto, los compre más. Por eso acá me dicen variables indicadores, número de productos innovadores, pero entonces ahí viene una pregunta y esa, eh, esa, digamos, la capacidad de crecer estará entonces validada en términos de la cantidad de productos innovadores que tengamos en el mercado o la capacidad que tengamos de que los productos que ya tenemos en el mercado, hacerlos más innovadores hacia el mercado, así sean productos con mucha tradición, ¿cierto? Lo hemos hablado en otras ocasiones. Entonces, miren, acá me dicen la realidad, ¿para quiénes? MIPYMES. Este es un tema que también hemos hablado en muchas ocasiones. Este es un muy buen ejemplo, porque entonces, ¿quién tiene mayor capacidad de ejecutar y de generar investigación y desarrollo, por ejemplo? Las grandes empresas. Entonces, ellos, por ende, pues tendrán más capacidad de sacar al mercado mayor número de productos innovadores, eso. Sin embargo, eso no quiere decir pues que las MIPYMES no lo hagan, pero sí tendrán, digamos, mayor dificultad para hacerlo. Otra cosa en particular, y es que lo que hablaba ahorita, entonces, lo que me define será el número de productos innovadores o yo puedo tener solo un producto innovador en mi portafolio y ser exitoso, ¿cierto? Entonces, miren muchachos, son aspectos que en términos de la investigación pues se tendrá que desarrollar y obviamente pues que definir. Bueno chicos, no es más, realmente esto era pues como para dar un lineamiento en términos generales de lo que tendrá que ser pues nuestro trabajo para este semestre. Espero que al menos esto les sirva como de guía para empezar a buscar información y pues que en nuestra próxima tutoría tengamos más elementos para trabajar. Bueno, feliz tarde.